Hola, me presento. Soy Jesús Antonio Herrera, estudiante del programa educativo de QFB en la Universidad Autónoma de Campeche. El día de hoy, por este video, estaré hablando acerca de los fármacos antitusivos. Espero que sea de su agrado, así que comencemos. A continuación, definamos qué es la tos. La tos en sí es un reflejo o un mecanismo de defensa por el cual el organismo trata de liberar las vías respiratorias. Las vías respiratorias se van a clasificar en dos. Las vías respiratorias aéreas o altas, que van a comprender la nariz, la laringe y la faringe, y las vías respiratorias bajas, que se comprenden por los pulmones y el árbol bronquial. Entonces, entendiendo que la tos es un mecanismo de defensa en el cual se requiere liberar o, quitar la obstrucción que exista en las vías respiratorias, se entiende que es algo natural, pero que sucede. Existen muchas enfermedades como el resfriado común que ocasionan una tos molesta. Esta tos, que puede ser clasificada como tos aguda, que simplemente va a durar aproximadamente de 2 a 3 días o incluso puede llegar a durar hasta una semana, como es el caso del padecimiento del resfriado común. Además, la tos puede clasificarse como tos crónica. Esta tos crónica es cuando ya excede incluso las 3 semanas o el mes por el mismo padecimiento. Las causas de la tos crónica principalmente van a ser enfermedades como el asma, la bronquitis, el EPOC. Y en sí mismo la tos ya no sería una enfermedad. De hecho, nunca ha sido una enfermedad, sino ha sido un síntoma subyacente de diversos padecimientos o patologías. Como ya mencioné, el resfriado común es uno de ellos, que nos va a causar el síntoma de la tos, llegando a ser incómoda. En el caso de la tos crónica, la vida de los pacientes ya está, comprometida principalmente por el agente causal de la enfermedad, pero también llega a ser tan incómoda y tan molesta que es necesaria la aplicación o el tratamiento principalmente o primeramente del agente causal de la enfermedad crónica. Pero a continuación se requieren de fármacos complementarios y ahí es donde entran los antitusivos, que van a prevenir o van a quitar esa molestia principalmente de la tos, porque puede llegar a hacer de que incluso el paciente dormido tenga la molestia y esté tose y realmente eso es muy incómodo. Entonces pasemos a la clasificación farmacodinámica y a la explicación de los mecanismos de acción de estos fármacos. Pero otra clasificación es sí mismo si la tos produce una secreción o no. Entonces tenemos a la tos productiva, en la cual nos va a generar la formación de moco que necesita ser expectorado, este moco necesita ser expulsado fuera de los pulmones. Y también tenemos a la tos no productiva. Esta es una tos seca o irritativa que generalmente no va acompañada de una expectoración. En sí, esto sería la clasificación de la tos. Se requieren precisamente 3 etapas o 3 fases. La primera de ellas es la fase inspiratoria, en donde se ingresa aire a los pulmones y por ende el diafragma sube. Una fase de compresión o una fase compresiva, en donde los músculos abdominales son contraídos, y por último una fase de expulsión dinámica, que esta generalmente es la expulsión del aire a gran velocidad. Primeramente se tiene la excitación, y esta es a través de el nervio vago, que va la estimulación viene desde el nervio vago hasta el bulbo raquídeo, en donde el siguiente paso es el impulso, en donde el bulbo raquídeo en automático envía una señal al diafragma para que se produzca la contracción de los músculos abdominales, como ya mencioné. En el diafragma, los músculos intercostales y el abdomen se va a contraer y elevar la presión dentro del tórax, y se hace un esfuerzo para extraer el aire que no puede salir a través de la glotis que está obstruida. Por último, los receptores aferentes que están situados dentro del epitelio bronquial ponen en marcha a la tos, que va a ayudar a los bronquios y a los alveolos pulmonares a que por este medio de reflejo, principalmente se desocupe o expulse aire, moco o cualquier otra sustancia que esté obstruyendo las vías aéreas. Clasificación de los antitusivos.
generalmente se van a clasificar en tres: en aquellos fármacos que actúan en el centro de la tos, en fármacos que actúan sobre la rama aferente del reflejo de la tos, y los fármacos que van a modificar los factores mucosilares o que van a actuar sobre la rama aferente de la tos. Ahora, en el primer punto, los fármacos que actúan en el centro de la tos, tenemos a los opiáceos y no opiáceos. En los fármacos que actúan sobre la rama aferente del reflejo de la tos se encuentran los anestésicos locales, y los fármacos mucosilares se encuentran los antihistamínicos bloqueadores de H1 y los anticolinéricos. A lo largo de este video he hablado acerca de cómo se clasifica la tos y cómo se clasifican los fármacos antitusivos. Es momento de que yo me enfoque en dos fármacos que a mi parecer son de los más implementados y de los más interesantes. El primero de ellos va a ser el dextrometorfano. Es un fármaco opiáceo análogo de la codeína que va a actuar en el centro de la tos. Y el siguiente es la benzocaína. Este fármaco es un anestésico local que va a actuar sobre la rama aferente del reflejo de la tos. Acompáñame a revisar sus generalidades y su mecanismo de acción. Ahora hablemos del dextrometorfano, que según su código ATC R05DA09 es un fármaco perteneciente al sistema respiratorio, preparados para la tos y el resfriado, y es un supresor de la tos, clasificado como los alcaloides del opio y derivados. Este fármaco está principalmente indicado en la tos no productiva o tos irritable, por lo que a continuación procederé a explicar el mecanismo de acción de este fármaco. Este fármaco es un antagonista de los receptores NMDA que va a actuar a nivel central, tratando de elevar el umbral para la tos. ¿De qué manera lo hace? Bueno, pues los receptores NMDA van a ser muy sensibles al glutamato, mismo que es secretado a través de las vesículas que se expulsan a través en las neuronas. Estas mismas vesículas son impulsadas a través del calcio. Entonces, nuestro principal mensajero en este caso es el calcio, y lo que va a hacer el dextrometorfano es inhibir o antagonizar la entrada de calcio de una neurona a otra, provocando de esta manera que el calcio no lleve a cabo la transmisión de señales, como en este caso de la tos, que será a nivel del bulbo raquídeo. Entonces, este fármaco también va a reducir las secreciones bronquiales, pero una particularidad de este fármaco es que no va a inhibir la actividad ciliar, la actividad de las células ciliadas. Otra característica importante que quiero mencionar de este fármaco es que puede antagonizar los receptores opioides, como podemos ver en la imagen, los receptores opioides mu, por lo que si bien no es un análogo de la codeína, que por sí solo o con dosis mínimas no va a inhibir el sistema nervioso central, a dosis elevadas si bien puede llegar a producir efectos secundarios como mareos, somnolencia e incluso llegar a producirse alucinaciones. Es por eso que si bien la FDA no recomienda su uso a pacientes menores de 12 años, también no recomienda las dosis elevadas a pacientes menores de 12 años. Ahora, hablando de la farmacocinética de este fármaco, propiamente el efecto va a empezar a producirse alrededor de 15 a 30 minutos y el efecto va a durar aproximadamente entre unas 5 y 6 horas y la concentración máxima va a llegar alrededor de las 2 o 2 horas y media. Este fármaco tiene un metabolismo hepático oxidativo, en donde el dextrofano es el principal metabolito activo, ya que produce 3 metabolitos. El metabolismo de este fármaco produce 3 metabolitos. La excreción va a ser a través de la vía renal y la vida media de eliminación de este fármaco dura alrededor de 1 hora y media a 4 horas. Las reacciones adversas, aunque son poco frecuentes, son las náuseas, el vómito, el mareo y la somnolencia, como ya mencioné. Sin embargo, cuando se exceden las dosis recomendadas se puede llegar a generar depresión respiratoria, hiperactividad y alucinaciones. Y en un uso prolongado este fármaco puede generar dependencia.
Este fármaco está contraindicado en pacientes con hipersensibilidad, asma, tos productiva, insuficiencia hepática, gastritis o depresión respiratoria. Entre las propiedades farmacodinámicas de la benzocaína, se sabe que pertenece al grupo farmacoterapéutico de los preparados estomatológicos. Entra en el grupo de otros agentes para el tratamiento oral local y propiamente la benzocaína. El código ATC es N01BA05. La benzocaína o 4-aminobenzoato de etilo es el éster etílico del ácido 4-aminobenzoico, PABA por sus siglas. Este es un anestésico local empleado en el calmante del dolor. A grandes rasgos, va a actuar bloqueando los receptores sensoriales de las membranas mucosas a nivel local por disminuir la permeabilidad de dicha membrana ante los iones de sodio. También va a inhibir la despolarización de la membrana neuronal que bloquea el inicio y la conducción del impulso nervioso. En la aplicación tópica de la benzocaína como gel, el efecto anestésico y calmante del dolor se va a alcanzar en aproximadamente 7 minutos y la duración es de 3 a 5 horas aproximadamente. Hablando acerca del mecanismo de acción propiamente de la benzocaína, se sabe que la benzocaína, al ser un anestésico local, se necesita aplicarse cerca de un nervio. Este nervio a través de la membrana se va a difundir en la fibra nerviosa y es cuando el fármaco pasa al citoplasma y este fármaco sufre de una trampa iónica, por decirlo de alguna manera, pero lo que realmente sucede es que el fármaco se ioniza y pierde liposolubilidad, lo que le va a dificultar difundirse de regreso al espacio extracelular. Pero esto es bueno, ya que necesitamos al anestésico dentro de la fibra nerviosa. Después, el anestésico se va a unir en el sexto segmento de la cuarta subunidad del canal de sodio, o más bien dicho, la subunidad alfa. Entonces, cuando se inyecta el anestésico local, el canal de sodio se abre y el anestésico puede bloquear este canal. Entonces lo que va a hacer es aumentar el tiempo en el cual el canal permanece cerrado o digámoslo inactivo, y por muchos estímulos o cambios de potencial de la membrana que ésta reciba, el canal no va a poder abrirse y no va a haber una entrada de sodio. Entonces se puede decir de que si no hay un ingreso de sodio a través de los canales de sodio, canales iónicos que existen en la membrana, no va a existir una despolarización de la misma. Al no existir una despolarización de la membrana, pues digamos que la membrana no va a sufrir cambios, no va a sufrir transferencia de mensajes, en este caso como lo puede ser el dolor o la sensación de tos. Entonces, al estar los canales iónicos obstruidos o bloqueados, en este caso por el anestésico local que vendría siendo la benzocaína, se suprime de manera eficaz el reflejo de la tos. Este sería a grandes rasgos el mecanismo de acción de la benzocaína. Algunos efectos adversos o reacciones adversas del uso prolongado de la benzocaína son las siguientes. Raramente se presentan urticaria, edemas y reacciones anafilactoides, o mejor llamadas dermatitis por contacto. Eso hablando del sistema, de algunos trastornos en el sistema inmunológico. Por parte de los trastornos gastrointestinales, generalmente se ha demostrado un mal sabor de boca y deshidratación de las mucosas. Por consiguiente, se requiere se presentan dificultades a la hora de tragar. Y generalmente se reportan una sensación de una quemazón bucal. Esto es debido al contacto prolongado con la benzocaína con las mucosas, lo cual puede producir una deshidratación del epitelio y el endurecimiento propiamente de las mucosas. Es así como llegamos al final de este video. Espero que la información aquí presentada haya sido de su interés, de su agrado, y que el aprendizaje realmente haya sido significativo como lo fue para mí a la hora de hacer las investigaciones pertinentes. Quiero mencionar también que los fármacos aquí mencionados y las explicaciones aquí dadas no sustituyen
la consulta médica. Es importante que ante cualquier manifestación clínica acudir al médico para que este profesional de la salud sea quien nos beneficie o quien se procure la pronta recuperación de nuestro estado de salud. Me despido, mi nombre es Jesús Herrera y nos vemos en una próxima edición. Hasta luego.